A mí me invitaron a hablarles de dónde estamos hoy y cómo llegamos aquí. El capítulo siguiente, que es hasta dónde queremos llegar, es un tema que nos compete a todas y todos los que estamos acá en esta sala, porque es un capítulo que nosotros vamos a escribir. Entonces, la presentación es solamente de dónde estamos hoy y cómo llegamos ahí. Y lo cual nos va a obligar a leernos pasajes de la Constitución, ¿no? que quizás no es muy popular, pero esto es lo que tenemos hoy día. Tenemos que necesariamente zambullirnos al capítulo 3 de la Constitución de los derechos y deberes constitucionales. Este tiene el artículo 19, cuyo encabezado dice: la Constitución asegura a todas las personas. Y acá un poco de educación cívica, a pesar de que la Constitución no es necesariamente mi especialidad, pero a continuación habla de 26 numerales, ¿okay? El numeral número 1 es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. El número 2 es la igualdad ante la ley. Número 3, igualdad ante la justicia. Y así vamos avanzando en los distintos numerales, ¿no es cierto?, que son derechos y deberes que la Constitución asegura a todas las personas. En ese recorrido nos encontramos con el 19, número 10, en que el encabezado nuevamente: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la educación. Y lo dejamos ahí, ¿no es cierto?, porque no es materia de la conversación hoy día. Y hacia el inciso final dice: corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. ¿Okay? Primer encuentro con la creación artística, ¿no es cierto?, en este caso, el artículo 19, número 10 de la Constitución. ¿Y cómo seguimos? Aquí nos saltamos al 19, número 12, donde se regula lo que todos conocemos como la libertad de expresión. Entonces, la Constitución asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa. Esa es la garantía, la libertad de expresión sin censura previa. ¿Y qué conexión tiene con nosotros? Que obviamente aquí hablamos de una opinión filosófica, religiosa, política, artística, ¿no es cierto?, y se manifiesta de cualquier forma, y una de las formas de manifestar, ¿no es cierto?, opinión también es a través del arte. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿cuál es la garantía que está involucrada? Que el arte, la cultura como forma de expresión no admite censura previa. Y hacia el final de este mismo numeral 12 del artículo 19 de la Constitución nos dice que la ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica, ¿no? Que vamos a profundizar en eso más adelante para saber cómo llegamos acá. Antes era mucho peor. Vamos a llegar al 25, y esto no es trivial. El artículo 19, número 25, viene después del 24. Eso es como súper obvio. El 24 es el derecho de propiedad, ¿okay? Que es el que ustedes ya están escuchando, ¿no es cierto?, en las distintas discusiones. Nadie está disponible para que se toque, ¿no es cierto?, en una discusión de un nuevo texto constitucional. Y fíjense ustedes que la propiedad intelectual, que es una forma de propiedad, ¿no es cierto?, está regulada inmediatamente a continuación del 19, número 24, de nuevo en el 25. Entonces tenemos que leerlo de la siguiente forma: la Constitución asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie por el tiempo que señala la ley y que no sea inferior al de la vida del titular. Acá conexión absoluta, ¿no es cierto?, con nuestro sector. Entonces, estos son los tres numerales del artículo 19 donde encontramos referencia a la cultura, al arte, ¿no es cierto? 19 número 10, 19 número 12 y 19 número 25. Y este tema no se agota acá. Ahora le voy a contar cómo llegamos aquí. Hay dos reformas constitucionales tremendamente importantes. Estas ya son reformas constitucionales, no son simplemente leyes como está ahí, sino que son leyes que contenían una reforma constitucional. Una del año 89 y otra del año 2001. La del 89 es como la primera, no diría la primera gran reforma, pero una reforma que formaba parte de algo mucho más grande. Entre otras cosas, eliminar el artículo 8 de la Constitución, ¿no es cierto?, que proscribía ciertos pensamientos políticos, ¿no? Entonces, ahí es una parte. Y la otra es una reforma del 2001 que voy a hacer referencia más adelante. ¿Qué es lo que decía el inciso final del numeral 12? Y esto es historia, o sea, se pueden olvidar inmediatamente después de que lo escuchen, ¿no es cierto?, porque ya no es derecho vigente. Pero decía: la ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica y fijará las normas generales que regirán la expresión pública de otras actividades artísticas. ¿Okay?
Lo primero que sale con la reforma lo que dice hoy. Lo primero que sale con la reforma del 89 es desde el "y fijará" en adelante. O sea, lo primero que hizo fue que desapareciera, ¿no es cierto?, toda referencia a que la expresión pública de otras actividades artísticas pudiese ser objeto de regulación, lo primero. Y, como ya les comentaba, la del 2001, ¿no es cierto?, lo que hace es reemplazar la palabra censura por calificación, que es como ustedes vieron en el artículo, ¿no es cierto?, en la primera, en la diapositiva anterior. Entonces, hoy día, ¿cómo quedó esto? La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica. ¿Ok? Seguimos. En la misma ley del 2001 de reforma constitucional, el inciso primero, el numeral 25, como ya les decía yo, propiedad común 19 número 24, propiedad intelectual 19 número 25. El 19 número 25 se limitaba nada más que a hablar del derecho de autor y de la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, que también tiene el componente de la propiedad industrial, marcas comerciales, qué sé yo. Pero a eso se refería el 19 número 25. Y la reforma constitucional, de la cual les voy a hablar un poquito más adelante, le agrega, ¿no es cierto?, esta frase de la libertad, digamos, la Constitución asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes. Y después, ¿no es cierto?, sigue con todo lo relativo al derecho de autor tal como viene redactada desde el año 1980. Entonces, ¿cómo llegamos acá? Que es la pregunta. Aquí hay parte de la respuesta, ¿no es cierto?, parte de la explicación. Hay una película de Martin Scorsese, que por lo demás por estos días está estrenando, o estrenó en Netflix, ¿no es cierto?, El Irlandés, o sea, un tipo que está a otro nivel como director. Intentó estrenar en Chile a través de una distribuidora La última tentación de Cristo hacia fines de los 80. Y para los más jóvenes, ¿no es cierto?, que es una historia que ojalá nos olvidáramos todos, la película se calificó como rechazada, es decir, no se podía ver en el cine. Entonces, esa fue una primera parte de la historia. Esta historia continúa porque el año 97, y a un recurso final ante la Corte Suprema de Chile, definitivamente la película no se podía mostrar. Entraba en la categoría de rechazada, que bajo la censura cinematográfica de la época era posible. Era posible. Entonces, o era una de las alternativas de calificación, para ser más exacto. Entonces, esta película, la verdad, nadie la pudo ver, y esto desencadenó que un grupo de abogados demandó al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Justicia. Se presenta la demanda en algún momento del primer semestre del 97 y el segundo semestre del 97, como un poco anticipándose a lo que se venía, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente de la época, a través de un mensaje presidencial presenta una reforma constitucional, un proyecto de reforma constitucional a discusión. Y ese proyecto contenía esto de terminar con la censura cinematográfica y cambiarlo por calificación cinematográfica, y le agregaba al 19, y agregaba, ¿no es cierto?, esta frase que ya vimos de la libertad de crear y difundir las artes. ¿Okay? Entonces, a ese mensaje le debemos esa parte de la reforma constitucional y obviamente en parte a Martin Scorsese y el intento de estrenar su película, ¿no es cierto?, para lograr modificar nuestra legislación. El Estado de Chile termina siendo condenado por la Corte Interamericana en el año 2001. Y parte de la condena es, ¿no es cierto?, adecuar nuestra legislación, tanto en la Constitución como en la ley, a las convenciones internacionales y todo lo que de alguna manera hemos conversado en este panel, ¿no es cierto?, y en el anterior. Y de eso se deriva, bueno, pocos meses después, gracias a que se adelantó, se promulga la reforma constitucional, le tocó cortar la cinta al presidente Ricardo Lagos, que ya estaba en el 2001, ¿no es cierto?, ejerciendo, y también derivó en un nuevo régimen de calificación cinematográfica. Como anécdota, de las primeras películas en ser calificada, La última tentación de Cristo, y fue calificada a mayores de 18 años. Nada más que para que sepan. Bueno, esto no es todo. Me imagino que les pareció interesante cómo está escrita la Constitución en lo que se refiere a nuestra actividad, pero la segunda parte es más interesante todavía, porque tanto la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa, como la libertad de emitir opinión, como la libertad de creación y difusión de las artes y el derecho de autor tienen aparejado, para ponerlos en ejercicio, el recurso de protección. ¿Qué significa esto? Que si por alguna, voy a hablar súper legal, ¿no es cierto?, está ahí, por alguna acción o omisión, arbitraria o ilegal, ¿no es cierto?, alguien sufre una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que están aquí en la Constitución, uno puede presentar un recurso de protección. Y eso no es trivial. Si ustedes se fijan ahí,
no están todos los numerales del 1 al 26. No todas las garantías constitucionales tienen aparejado el recurso de protección. Sí, estos tres casos, ¿no es cierto?, o estas tres garantías que están absolutamente asociados con nuestro sector. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos ante una corte de apelaciones. No es un tribunal unipersonal, ¿no es cierto?, ni de menor jerarquía. Es la corte de apelaciones, en una sala donde hay 3 ministros sentados, van a conocer de cuál es la vulneración a nuestro derecho. ¿Y cuál es el objetivo? Son dos: restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Y no hay más, ¿ok? Pero eso lo busca en un procedimiento que es relativamente rápido, comparado con cualquier otra tramitación judicial, ¿no es cierto? Busca restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona que esté afectada. Entonces, de nuevo, toda esta redacción que vimos, ¿no es cierto?, en los distintos numerales, tiene de alguna manera una forma de ponerlo en ejercicio a través de un medio eficaz y efectivo como es el recurso de protección. Para cerrar, les cuento el caso de Felipe Rivas. ¿Alguien conoce a Felipe Rivas? ¿Felipe Rivas está acá? No. Bueno, hay 2 personas que lo conocen. Es un artista plástico que, les voy a contar rápidamente el caso. El año 2016 fue seleccionado por el Consejo de la Cultura, en esa época era Consejo, no era Ministerio, fue seleccionado por el Consejo de la Cultura para formar parte de una muestra más grande que se iba a hacer en el Consejo en Valparaíso. A unos días o semanas antes de tener que montar la exposición, le dicen que no va más la presentación de su obra. Esto jurídicamente fue una orden de compra que le mandaron al momento en que le seleccionaron, súper mercantilizado, la verdad, una orden de compra, y la acción que lo motivó, ¿no es cierto?, a presentar el recurso de protección fue una cancelación de la orden de compra. ¿Okay? Y la verdad que Felipe, súper valiente, porque enfrentarse al Consejo de la Cultura, cuando todos sabemos lo importante que puede ser para toda la gente del sector, ¿no es cierto?, a través de los fondos, qué sé yo, él no se quedó tranquilo, tampoco necesitó ir a salir y contratar abogados, ¿no es cierto?, de súper, no sé, prestigio no quiero decir, pero ir y contratar. Él fue a la clínica jurídica de la Universidad de Diego Portales, con la cual no tengo ninguna vinculación, pero creo que hicieron un tremendo trabajo en este caso. Y ellos lo que hicieron fue justamente presentar un recurso de protección basado en la censura previa que sufrió Felipe Rivas, producto de la cancelación de la orden de compra y no poder mostrar su obra en esta exposición, y a la vez, ¿no es cierto?, afectar la libertad de creación y difusión de su arte. Entonces, la sentencia está disponible para que ustedes la lean, ahí se pueden interiorizar, está todo bien explicado, y finalmente, y esto resulta paradójico, ¿no es cierto?, se condena al Ministerio de la Cultura por censurar, derechamente. Y obviamente la persona Ernesto Tone, que era el presidente del Consejo con rango de ministro en esa época. Entonces, súper paradójico, para mí es un caso emblemático, porque además es reciente, desde el 2016. Y de alguna manera es como Felipe se enfrentó, ¿no es cierto?, con la autoridad. Y en eso no tuvo miedo. Entonces, este es como el panorama general del punto de vista de la Constitución hoy. Están estas garantías. Y garantías que de nuevo tienen el recurso de protección, y aquí tienen un caso, hay muchos otros casos, ¿no es cierto?, pero este sin duda alguna es el emblemático. Entonces, bueno, no sé, hay que responder la pregunta del panel, porque yo creo que es como, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que todos tenemos que estar alertas, ¿no es cierto? Viene un proceso constituyente súper importante para todos, y en definitiva, ¿qué es lo que no podemos dejar de ver ahí de alguna manera? La libertad de expresión sin censura previa, la libertad de crear y difundir las artes, una buena protección al derecho de autor. Y en eso es tarea de quienes estamos acá, digamos, estar alerta para que eso en definitiva de alguna manera termine escrito ahí. Gracias.